Bienvenidos al Oído de Sebastián. Un saludo especial, bienvenidos al Oído de Sebastián, soy Oscar López Noguera, los saludos desde Cali, la capital del Valle del Cauca, una ciudad en la cual ya llevamos día y medio de ese cambio de la cuarentena al aislamiento selectivo y en la cual pues hemos visto que la gente se desbordó a salieron otra vez, me llamó mucho la atención, ya no estamos viendo las colas en los centros comerciales, ya puerta abierta, pero es el momento de decirle a la gente que esto no se ha acabado, que seguimos con la emergencia, que diariamente en Colombia están muriendo en promedio 300 personas y que no nos puede olvidar esto y comenzar a salir como si nada hubiera ocurrido. Hoy estoy sin tapabocas porque estamos aquí con las medidas de bioseguridad establecidas, en este momento presentando el programa, pero inmediatamente salga, tapabocas, así sea manejando en el carro, aislamiento, hay que seguir con el aislamiento. Que el hecho que ya no haya pico y cédula no significa que todos podamos salir a revivir en muchas cosas que no hacíamos antes, a salir al fin de semana a pasear supuestamente, porque ojo, además donde usted vaya a ir puede encontrarse con restricciones. Cada alcalde de este país tiene la potestad en su localidad, en su municipio, de establecer controles, inclusive hay sitios que no se van a abrir, que la gente está esperando que se los abran el fin de semana, salir de Cali de paseo y no los van a encontrar. Tienen que estar muy atentos a toda la información y sobre todo también a seguir con la actitud de cuidarse y autoprotegerse. Y hoy el tema del programa tiene mucho que ver con toda esta contingencia, como es el tema de la pensión, las pensiones, porque hemos tenido unos meses, 5 meses y 2 semanas de estar en confinamiento, de saber de la vulnerabilidad que tenemos, de escuchar que el familiar o el papá del amigo o el tío o el hermano del amigo, el compañero del colegio, el compañero de la universidad resultó afectado con COVID y fallecieron la mayoría, muchas personas. Creo que muy pocos no tenemos de cerca haber vivido por redes o por WhatsApp familiares estas circunstancias, en WhatsApp de compañeros, ya en mi caso de compañeros del colegio que han fallecido por COVID, por ejemplo en Bogotá. Nos acompaña un invitado muy especial, vamos a hablar de pensiones y vamos a dejar que Marcelo Duque se presente. Bienvenido, salúdeme a todos los televidentes de Al Oído de Sebastián. ¿Y quién es Marcelo Duque? Bueno, muchas gracias, Oscar, por la invitación y a todos los televidentes de Al Oído de Sebastián. Nosotros lo que hacemos y lo que yo hago es investigar sobre lo que pasa en Colombia y en el mundo con, digamos, las dinámicas de pensiones desde varias dimensiones, y en la medida en que lo consideres, hablaremos por qué esto es tan importante hoy, justamente en lo que mencionabas de la pandemia y el momento, digamos, que nos ha puesto al frente de la vida en términos de salud pública para protegernos y proteger a nuestras familias, y cómo la seguridad social juega un rol determinante en esta dinámica. Sí, porque realmente, Marcelo, como hablábamos antes del programa, tengo la costumbre de hablar con nuestros invitados, compartir un poco más, como para ir rompiendo el hielo, el tema de la vulnerabilidad, de saber que somos vulnerables. Comenzamos a ser conscientes de eso, fue con una cuarentena. Exacto, y en esa misma dirección yo creo que es importante contarle a los televidentes que el Sistema General de Pensiones cubre 3 riesgos, que es vejez, que es cuando una persona, digamos, termina su vida laboral e inicia su etapa de retiro; invalidez, cuando una persona no puede volver a trabajar y es declarada, digamos, en condición de discapacidad para efectos de trabajar; y la tercera, que es sobrevivencia, que tiene que ver con justamente la dinámica de si fallece alguien por COVID o por alguna otra circunstancia, la cobertura y la protección que va a tener la familia. Correcto. Bueno, empecemos con el tema pues ha habido mucha especulación. Yo si quisiera tener un experto como usted con respecto a un supuesto decreto que ha emitido el presidente para acabar con el régimen de pensiones. ¿Eso fue un fake news? ¿Eso es? ¿Qué pasó ahí? Porque eso mueve. A mí me escribieron 50 personas, me dicen, Oscar, ¿cómo es esto? Y yo no, espere, yo pregunto. Vale, no, realmente sí es una noticia falsa. Falsa. Y descalificamos desde aquí a esas personas que se han dedicado a replicar, incluso han salido personas a hablar de eso, incluso con todo y un sacerdote, cosas así, hablando de esas circunstancias, cuando no es verdad. Acabar de confundir la gente está desesperada, Marcelo, encerrada en su casa, sin dinero, sin entradas, el negocio comprometido, y fuera de eso sacan esas fake news.
Por Dios. Sí, yo creo que es muy sensato la invitación que tú haces a los televidentes, es un poco la invitación a la calma y a documentarse bien y, digamos, escuchar fuentes confiables. Claro. Sí, porque no ha habido, o sea, empezando porque para modificar el sistema de pensiones hay que ir al Congreso de la República, o sea, el presidente o el Ejecutivo no tiene la posibilidad. No es por decretos. Sí, incluso ni por decreto en el estado de emergencia, porque el gobierno expidió 2 decretos, que en la medida en que quieras lo podemos ir ampliando, pero en concreto yo no puedo acabar el sistema público de pensiones. No, esa persona que una de las que vi temblaba de la ira. Hombre, ahí deja en evidencia que sus conceptos no es que sean o sea, está armar tremenda laraca por algo falso. Sí, yo creo que ahí hay un poco, como se dice coloquialmente, como pescar en río revuelto. Afanes de protagonismo. Exacto, y afanes de protagonismo porque técnicamente, digamos, para modificar un sistema de pensiones, en el caso de Colombia, pues tiene que haber una iniciativa legislativa, es decir, que haya alguien en el Congreso que lo propone, o que el gobierno lo proponga y el Congreso lo apruebe. O están politiqueando también. También. Para atacar al presidente Duque. Claro, y yo creo que ese es un buen punto también mencionarlo, porque digamos que en la medida en que se vaya calentando el proceso electoral, no podemos permitir como ciudadanos y como caleños que las pensiones sean un argumento para confundir. Esto es un tema serio que toca la calidad de vida de las familias, que hoy en Colombia, como tú lo decías, que están infortunadamente muriendo en promedio 300 personas al día. Muchas de esas personas van a ser usuarias o los beneficiarios del sistema de pensiones para que esa familia siga recibiendo un ingreso. Entonces creo que es un tema supremamente delicado de calidad de vida en la adulta, de acompañamiento. Hay elementos que se pueden mejorar, pero no podemos tampoco decir que el sistema pensional es malo en Colombia. Descartado entonces todas las versiones, son fake news, falsas versiones y afanes de protagonismo desmedidos, además que no son consecuentes con la situación que está viviendo la gente, no son oportunos, son inoportunos. Marcelo, sigue entonces la pensión a los 62 para los hombres, con 1.300 semanas, y los 57 para las mujeres. Se mantienen, no obstante la emergencia. Sí, ahí es bueno comentar que hay 2 opciones hoy para pensionarse en Colombia: los fondos privados o Colpensiones, que era antes lo que se llamaba el seguro social. Yo hablé de la Colpensiones, que es como la estándar. Exacto, en el sistema público, que es Colpensiones, son 2 requisitos: 62 años y 1.300 semanas, que eso es casi 26 años cotizados, y es pertinente aclararle eso a los televidentes, que no es que han pasado 26 años desde que empecé a trabajar, sino que esté cotizando. Ajá, porque hay gente que se ha ido a estudiar. Y otra cosa que le sumaría, que estén muy atentos a la historia laboral, porque ves que las empresas como hacen pico y placa, ¿no? Un mes sí pagaban y un mes no pagaban, y usted se da cuenta después de 20 años. Sí. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Si una empresa no ha pagado la pensión y usted va a ver su historia laboral y empieza pico y placa, un mes sí, un mes no, ¿qué hace uno ahí? Sí, yo lo primero que recomendaría es lo esencial, justamente como lo plantea Oscar, de hacerle seguimiento a la historia laboral y contarle a los televidentes que la historia laboral es el récord de dónde he trabajado, por cuánto me han pagado o cotizado, y ahí mismo yo voy viendo cuánto tiempo llevo, o en el fondo privado también tengo historia laboral, digamos, en términos de dinero aportado. Entonces, nuestra sugerencia es, hay que revisar la historia laboral, y la historia laboral permite, justamente como lo planteas, pues ver si mis empleadores o quien me contrata, si soy un ingeniero, un arquitecto o un independiente, digamos, en esa relación, o un profesor, si la universidad hizo los aportes como correspondía. Si uno no hicieron los aportes, yo no pensaba que sí. ¿Qué pasa con esa empresa? ¿Puede ser sancionada? Sí, hay una obligatoriedad de las empresas mensualmente hacer los aportes. Por ejemplo, los trabajadores que estuvieron vinculados en julio, en agosto se tuvieron que haber hecho los aportes, los de agosto ahora en septiembre, y la sanción es muy alta, digamos que incluso le cobran intereses de usura. Entonces, usualmente las empresas pagan y hay unas fechas para pagar. Entonces, si yo como trabajador veo que no me pagaron, pues puedo ir a mi empleador y decirle, mira, aquí hay un error, no están mis semanas completas de la relación laboral. Porque eso pasa mucho. Sí. O hay empresas que dejan un mes, o sea, va usted a ver la historia laboral y se supondría que usted trabajó 4 años en una empresa, pues debería estar los 4 años de pagos. Y empiezo a ver de pronto la historia laboral y aparece en junio, volvió en agosto, volvió en octubre, y donde están esas son semanas que la persona que trabajó está perdiendo. Sí, y eso afecta. Y no tendría lógica, porque se supone que hay unos contratos, o sea, las mismas, llámese Colpensiones o llámese los fondos privados, pues no tendrían, no sé cómo aceptan que eso pase también.
Yo lo que ahí recomiendo es, siempre hay que hacerle seguimiento a la historia laboral, es una responsabilidad del trabajador, sea este dependiente o independiente, y estarla revisando periódicamente es saludable, es decir, para efectos de la calidad de vida en el futuro. Y lo otro es que si fallece una persona, por ejemplo, por COVID, y en los últimos 3 años no tiene al menos un año cotizado, no hay pensión. Entonces, suspender la cotización o no hacerle seguimiento es muy peligroso para la familia incluso. Bueno, eso es muy importante. Las personas que fallecen por COVID, por ejemplo, vamos a un ejemplo, una persona de 40 años falleció por COVID y venía cotizando. No ha cotizado todo lo que debió haber para una pensión, pero lo que ha cotizado, ¿cómo se maneja? Bien, esa es una muy buena pregunta para, digamos, aclararle a los televidentes. Es, tanto en Colpensiones como en un fondo privado, la pensión de sobrevivencia, es decir, de fallecimiento, se calcula igual. Y esto lo digo porque a veces la gente puede creer que en uno es mejor que en otro. Sí. La de sobrevivencia, que es de fallecimiento, es igual. Entonces, si la persona falleció ayer, lo que sucede es que se evalúa hacia atrás si en 3 años al menos cotizó 1 o casi un año. Y a partir de eso se examina por cuánto estaba cotizando y se hace un cálculo, y qué viene allí es quién dependía de la persona. Cónyuge, o sea, compañera o compañero permanente, incluso uniones del mismo género se pagan en ambos casos, hijos hasta los 18 años, y si esos pelados están estudiando y no trabajan, esa mesada va hasta los 25, hijos discapacitados el resto de la vida, padres con dependencia absoluta, es decir, el núcleo familiar, la ley lo tiene considerado, digamos, como el instrumento para proteger. Pero si los padres tienen pensión, pero igual de todos modos reciben un apoyo de su hijo, de su hija, que fallece, ¿a quién le corresponde? Bueno, eso, digamos que en ese caso, se supone inicialmente cuando nació la ley en el año 93, que serían padres con dependencia absoluta. O sea, que si reciben una pensión, en principio no habría derecho. Habría que demostrar que realmente ese hijo o hija ayudaba a la protección. Si uno de los padres no tiene la pensión y el otro sí, el padre tiene la pensión y la mamá no. Porque este es un país en que las mamás no pensionaban. Porque el oficio de ama de casa, hoy, 20, 25 años para acá, pues realmente pues ya las mujeres están trabajando cada vez más. Y son muy organizadas en sus pagos de su seguridad social. Pero antes las mamás no cotizaban. Y la pensión era del esposo prácticamente. Y dependían de todo, o sea, pero ahí ¿qué pasa? Si ella demuestra que no tiene ingresos y que dependía de su hijo o hija fallecido, la pensión es para ella. Digamos que lo que debe suceder es ir en el orden de cónyuge, hijos, padres, incluso hermanos en condición de discapacidad, que se demuestre la dependencia de esa persona, bajo el ejemplo que tú mencionabas, por ejemplo, de ese hombre de 40 años que infortunadamente haya fallecido. Entonces ahí la clave es demostrar la dependencia, porque también desafortunadamente en la historia de Colombia hay muchas personas que han hecho fraudes con ese tipo de pensiones. Claro. Entonces, tanto Colpensiones como el fondo privado pues examinan con detalle que sea real lo que se está Pero la familia debería tiene que interceder un proceso. Sí, la familia tiene que presentar la solicitud de pensión de sobrevivientes ante Colpensiones o ante un fondo privado. Ellos examinan y dicen si se paga o no. Esa nos queda muy clara. Ahora el tema, por ejemplo, si la persona tuvo COVID y queda con consecuencias, ahí podría aplicar a la otra modalidad de la pensión. Bueno, podría aplicar a la pensión de invalidez siempre y cuando un médico legista, un tercero, determine que esa pérdida es igual o superior al 50% de la capacidad de trabajo. O sea, si resultante del COVID o de otra enfermedad no puede volver a trabajar con una pérdida, repito, mayor al 50%, ahí es pensionado en vida. Estamos hablando de 50%, bueno, estamos hablando de un tema pues, del COVID que tiene unas consecuencias, pues que hay personas que quedan muy mal realmente, porque pues, entonces estuvieron en UCI, estuvieron varias semanas, han sobrevivido, pero quedan afectadas. Pero por lo general tiene que ser el 50%. Cuando hablamos de 50%, es más o menos ¿qué? Porque uno no se alcanza a dimensionar dónde está el tipo de lesión. Claro, puede haber, digamos, ahí desde el ámbito médico. Pérdida de un miembro superior. No necesariamente. Es que la persona, cuando el médico legista la evalúa, incluso por un problema mental, no está en condiciones de trabajar. Entonces hay unas tablas y lo que eso busca más es que no sean problemas menores, sino que realmente... De locomoción, por ejemplo. Sí, efectivamente. Si una piel tiene un problema en la rodilla, si esa un esguince muy complicado que ya no tiene sanación. Uno ahí lo que debería mirar es que definitivamente la pérdida sea severa
y hay casos donde se entrega la pensión incluso de forma temporal porque hay posibilidad de recuperación. Pero mi sugerencia allí es que ahí toca mirar con detalle cada caso, porque hay que tener precaución en términos de la cantidad de la pérdida realmente. Lo bueno que yo veo del sistema pensional en Colombia es que cubre los 3 eventos, o sea, en caso de que yo realmente me quiera pensionar porque ya terminé mi ciclo laboral, en caso de que la persona falte o en caso de que no pueda volver a trabajar. Pero ahí hay una finura técnica que habría que Hay un caso puntual que presentó este año, que fueron los alivios del gobierno nacional para que la gente 2 meses no pagara completo. Sí. Terminamos fue pagando salud, pero no las pensiones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Son 8 semanas que se bajan? Sí, ahí hay varios elementos y la Corte Constitucional hace un par de semanas se pronunció sobre eso. En mi opinión, digamos como investigador, la intención del gobierno era buena y era ayudar a las empresas y a los independientes a tener flujo de caja o un alivio en el bolsillo durante 2 meses. Es decir, que en vez de pagar el 16%, que es el aporte sobre, digamos, una persona que gana 1 millón, pagar 160.000, pagar únicamente el 3, o sea, 3.000. Durante 2 meses eso es un alivio para muchas empresas con crisis en ventas y muchos trabajadores independientes profesionales o no. Infortunadamente, en mi opinión, y de manera respetuosa lo digo, pues la Corte considera que eso no se ajusta a la Constitución. De hecho, todavía no ha salido el fallo, simplemente es un pronunciamiento general. ¿Por qué no lo comparto y es un problema? Porque las empresas van a tener que devolver esos recursos y de evitárselos a sus trabajadores, porque hay una, digamos, una responsabilidad. ¿Y cuando son independientes? Entonces el trabajador independiente deberá devolver esa diferencia entre el 16 y el 3 que no aportó. Entonces, eso no está reglamentado. Ya regresamos. Ese tema está, porque muchos, y yo me incluyo entre tantos miles de colombianos, pues aplicamos a ese alivio, porque aquí entre nos fue de los pocos alivios, creo que es el único que yo he recibido como colombiano. De resto, no he recibido ningún otro. Ya regresamos con Marcelo para continuar hablando de pensiones y COVID-19. Hola, este es un saludo desde La Tijeretería, una peluquería super guau en el sur de Cali para Al Oído de Sebastián, un programa que también nos encanta a todos. Bueno, en La Tijeretería está ubicada en un centro comercial que se llama Puerto 125, en Pance, de contenedores, una cosa fantástica. Y La Tijeretería es una peluquería que ofrece todos los servicios: corte, color, uñas, depilación, tratamientos. Y aquí están nuestros artistas, más de 15 años de experiencia trabajando. Bueno, los esperamos en este sitio que de verdad es mágico y donde ustedes pueden hacer todo lo que quieran para su look. Nos vemos en La Tijeretería, Al Oído de Sebastián. Chao, chao muchachos. Chao. Al Oído de Sebastián, con Óscar López Noguera. Muy bien, a quienes viven en el oeste, recuerden la invitación al Mercadillo del Río, diagonal al Gato de Tejada. Pueden encontrar un mercado campesino al alcance de todos, aquellos que viven en Santa Teresita, Normandía, Centenario, Versalles, y además tienen domicilios. Qué bueno en estos días, aquellos que quieren seguirse cuidando, marca el 311-712-5628. Les recuerdo el celular del Mercadillo, 311-712-5628, que ha ubicado diagonal al Gato de Tejada. Bueno, Marcelo, el tema de precisamente los independientes, y eso ahí mismo recibo mensajes de varias personas que preguntan, bueno, ¿y cómo es esto? Yo no pagué esos 2 meses completos, pero los voy a tener que pagar. ¿Pero cuándo? Sí, yo lo que veo con preocupación es que estamos en una crisis de salud pública y posterior o en simultáneo una crisis económica. Entonces hay muchos independientes que han visto pero supremamente reducidos sus ingresos. Entonces
es un alivio con una muy buena intención, justamente para o conservar empleos en las empresas o ayudarle al independiente. Y en ese orden de ideas, como la Corte no lo avaló, lo que estamos esperando es que el gobierno se pronuncie si va a ayudar de alguna manera al independiente o a las empresas, o si va a dejar, hombre, paguen eso en los próximos 12 meses sin intereses. Recordemos que los intereses de mora en la Seguridad Social son los más altos, entonces sería funesto, digamos, aplicar intereses a esa obligación. Hay otro tema importante, es que usted mismo lo ha dicho, la capacidad adquisitiva de la gente pues está menguada, de la mayoría de la gente está afectada, y la gente empieza a recortar, entonces ve la canasta familiar, los servicios, eso no se puede cortar. La seguridad social, la salud, bueno, pero la pensión a veces la gente dice, yo tengo 40 años, tengo 35, tengo por delante 15, empato después, son tantas semanas, no va a pagar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero es que yo entiendo que en una crisis, pues obviamente las familias tengan que tomar decisiones de evitar gastos, pero ojalá la seguridad social sea de las últimas alternativas y no de las primeras en términos de reducción o de abstenerse de pagarla. ¿Por qué? Porque la seguridad social cubre no solamente la pensión, sino el POS o la EPS. Y lo que vemos en todos los postes de Colombia que dice EPS más ARL es infringir la norma, porque la norma dice claramente, si yo me gano 2 millones de pesos, tengo que cotizar por 2 en salud y por 2 en pensiones. Entonces, no cotizar en pensión, por ejemplo, lo que implica es que si pasa el tiempo y esa persona falta, la familia queda sin pensión. Además que a nadie puede hacerlo, que solamente pagar salud. Tiene que ser salud y pensión, o sí lo pueden hacer. No lo pueden hacer legalmente, pero la gente encuentra a veces, le encuentra la la esguince a la norma. No solamente en los posts, en internet, pagas no sé qué, eso. Entonces ponen, por ejemplo, que una persona de 35 lo marcan como si tuviera 62 años de edad, entonces por defecto el sistema asume que es pensionado y no lo cobra. Lo que yo quiero, digamos, invitar a eso es que el que se hace más daño es él y su familia. Entonces, ojalá, es preferible bajar un poco la base por la cual se está cotizando. Es decir, si cotizaba por 2, cotizar por 1, pero no suspenderlo. Eso es importante, y eso es clave, no perderlo, pero sí bajarlo. ¿Se puede bajar? ¿Lo pueden bajar al mínimo? Lo puede bajar al mínimo, así sea unos meses, 2, 3, o sea, o 2 años, mientras mucho. Depende si está en los 10 años previos al momento de pensión. Es decir, si está en 52 y 62, hombre o mujer. Eso le iba a preguntar ya también dentro de esta, ha sido más una charla como, que es lo que siempre pretendemos acá a Aloído Sebastián. Los últimos 10 años son los claves. ¿Por qué? Son determinantes si estoy en Colpensiones. ¿Por qué? Porque al final, cuando, por ejemplo, una mujer llega a los 57, entonces llegó a la edad, se evalúa cuántas semanas tiene, 1.300, si tiene más semanas le va mejor porque el sistema la premia, y el promedio de los últimos 10 años cotizados, o sea, si ella trabaja hasta los 57, entre 57 y 47, exactamente. Entonces, si en ese rango yo me venía ganando, el mismo ejemplo que estamos diciendo, 2 millones, y lo bajo a un salario mínimo mucho tiempo, me baja el promedio, claro. Por tanto me baja la pensión. Entonces lo puedo dar 2, 3 meses. O sea, que guarden sus mejores momentos para los últimos 10 años. Claro, porque es que lo que sucede ahí es la condición de vida. Uno no puede sumarle la pensión capital. En Colpensiones no, en el fondo privado sí. En el fondo privado sí. Sí, yo puedo en el fondo privado hacer aportes. ¿Cómo ha estado el tema de el famoso pásese a Colpensiones, que hubo como un boom hace unos años y mucha gente salió de los fondos privados? Pero hay gente que le va a ir mejor en el fondo privado. ¿Cómo es eso? Nosotros siempre decimos que cada caso es particular, depende de la edad de la persona, de la edad de su cónyuge, de los hijos, dónde ha trabajado, si ha trabajado con el sector público, si es dependiente, si es independiente. Entonces la invitación a los televidentes es con calma y serenidad esa decisión. Y esas variables que nosotros hemos descubierto desde Cómo Me Pensiono, que son 12 variables, hacen que un caso sea distinto a otro y que a una persona le pueda convenir el fondo privado y a otro Colpensiones. Hoy mucha gente se sigue pasando, porque si hay casos... Antes de los 52, eso es lo que, antes de los 52, mi hijo pase a Colpensiones. Es una cosa los cultural. hombres, y antes de los 47 y todas las mamás, mi hijo pase a Colpensiones, que lo último que se va a quebrar es el gobierno. Así es una cosa cultural. Así es cierto, es cierto. Los gobiernos sí se quiebran, y Grecia, por ejemplo, se quebró por los excesos pensionales en ese país, pero digamos que con respecto a tu pregunta, yo creo que hay que examinar con detenimiento cada particularidad de cada familia, digamos, dará elementos para ver si a uno le conviene el uno o el otro, y ese es el equilibrio. Y cuando decías hace un rato de las fake news o las noticias falsas, es lo que yo como investigador digo, eso está muy mal, porque es aprovechar
el desconocimiento de las personas, no, el rigor dice, hay unos que les conviene una cosa, otros que les conviene otra. ¿De qué depende? De mis Y el condiciones terrorismo individuales. que le meten, no, ya ningún colombiano se va a poder pensionar. No, no. ¿Cómo es esto? Pues Sí, no, no es así. Tenemos un desafío de una reforma pensional que no creo que este gobierno la vaya a sacar. el Ya gobierno, le quedan 2 años. yo lo veo muy poco probable. Obviamente, Y políticamente un precio muy alto. sí, yo realmente en febrero, enero, antes de la pandemia, el gobierno dijo que el 20 de julio lo presentaba. Claro, se vino toda esta situación y el problema de endeudamiento público, etcétera, pero ahora no lo va a presentar. Son medidas supremamente impopulares aquí y en todas partes del mundo. Y ya hacia adelante se calienta el proceso electoral, entonces en el Congreso no va a haber ambiente cuando estamos en campaña, infortunadamente. O sea que todo indica, en mi opinión, que esto va para el próximo gobierno, pero tiene que haber reforma. Y brevemente, ¿por qué? Porque solo el 30% de los trabajadores hoy en edad de pensión, o sea, mujeres 57 y 62, tienen pensión. El 70% están pasándola muy mal. Entonces tiene que haber cosas o acciones para aumentar esa cobertura. Claro, pero ahondemos un poquito en ese tema. El 70% es mayores de De 57 y 62. Mujeres de 57 y hombres de 62, la mayoría no tienen pensión. No tienen un ingreso fijo a pero través de una no mesada. estuvieron en el Seguro Social. Estuvieron en el Seguro Social, pero muchos no estuvieron, digamos, los que estuvieron no alcanzan las 1.300, por lo que tú decías ahorita, cotizaban, no cotizaban y tenían poco tiempo. Entonces, el 70% no tiene ingreso fijo para la edad adulta, ni tiene el sistema básico de salud. En un entorno que hoy en día las familias son ya cada vez más pequeñas, o sea, ya no tienen tantos hijos que les puedan ayudar después, o sea, que es mucho más complicada socialmente. Eso por un lado, y por otro lado es que cada vez la gente vive más años, ¿no? Es lo que se llama, También. incluso cada vez más hay centenarios, a las personas de 100 años. La longevidad ha aumentado. Pero exponencialmente. Entonces, incluso la OCDE, que es esta entidad multilateral donde Colombia pertenece un par de años, recientemente publicó un estudio donde mostraba cómo los nacimientos van bajando en los últimos 30 años y el envejecimiento va subiendo, es, digamos, inversamente proporcional. ¿Eso qué significa? Pues que van a haber menos personas para pagarle la pensión a sus adultos mayores. Ese es en términos prácticos lo que eso significa. Marcelo, ¿cómo ha golpeado al gobierno nacional todo este impacto del COVID con respecto a su estabilidad para los fondos de pensiones? Bueno, los fondos de pensiones se mueven ya no por edad y semana, sino por capital. Lo que el trabajador independiente o dependiente, como decíamos, y sus empleadores hayan aportado de acuerdo a su salario. Hubo una afectación directa los meses de esta crisis porque los fondos privados invierten y esas inversiones se han desvalorizado. Pero yo también quisiera hacer un llamado a la serenidad, que es un poco lo que también veo que es, digamos, desde el equilibrio, la línea de pensamiento de Oscar, y es, se han desvalorizado, pero empiezan otra vez a ganar, otra vez, digamos, intereses. Si yo me estoy pensionando hoy, que tenga 62 es un problema, pero si tengo 30 años no tengo por qué preocuparme por eso se recupera y se mejora. Entonces hay que ir un poco con calma para no generar angustias donde realmente no vale la pena. Bueno, el tema de la pensión y sobre todo el tema de lo que es la conciencia, de que esto además de la vida laboral llega hasta cierto momento, ya después conseguir trabajo va a ser mucho más complicado, trabajo independiente mucho más agotador y las condiciones con esta pandemia se están complicando. Sí, es cierto. Aquí voy a hacer una mención. Hace 1 año y medio publiqué mi libro que se llama Cómo planeo ser un pensionado feliz, y después dice, si tienes más de 30 años este libro te interesa. Y ahí lo que nosotros buscamos es que la gente con tiempo se apropie de la pensión. Es que la pensión de Oscar es un asunto de Oscar, de Marcelo, pero no de los demás. Entonces hay cosas que la gente joven está haciendo que son ganadoras y son positivas. Empezar a ahorrar de a 20.000, de a 30.000 desde los 25 años. Y por eso vemos pensionados, por ejemplo, en los Estados Unidos, que cuando se pensionan arrancan a viajar, pero eso no se lo está subsidiando el Estado. Es que ellos desde jóvenes... Entonces el ahorro es muy importante el ahorro. Pensar en el futuro, el que tiene 25 años no se va a quedar toda la vida de 25. Entonces, y ahora que tú decías, las familias, las mamás, que decirle a los hijos, ahorre un pedacito, tampoco es que deje de vivir, pero si ahorro desde joven, pues puedo tener un capital adicional para mi retiro. Mensaje final para todos los seguidores y televidentes de Al Oído de Sebastián. Reflexión, hay que apropiarse del tema pensional, hay que hacer algo, no hay que esperar que el gobierno, hay que ahorrar para el largo plazo. Desde lo que me dé mi capacidad financiera, me parecen muy importantes estos espacios de conciencia, de escuchar realmente las fuentes que son, para no dejarse llevar de gente que quiere confundir y generar nervios. No es un tema menor la pensión, es un tema familiar, de vida. Entonces creo que
generar, como digo yo, conciencia pensional y sobre todo actuar, ¿no? Porque hay gente que hace filas eternas para criticar, Claro. otros para hablar, pero muy poquitos para hacer. Redes sociales de Marcelo para que la gente lo pueda contactar. @como me pensiono y www.comomepensiono.com. Ahí estamos nosotros escribiendo, opinando sobre esto desde la imparcialidad. Eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias a Marcelo Duque por habernos acompañado esta Oscar, media con hora. mucho gusto. A todos ustedes por estar con nosotros. Ya escucharon las pensiones, lo importante que es asegurar los años dorados, no la vejez, los años dorados y sobre todo el tema de la sensibilidad social que hay que tener con este tema. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Al oído Sebastián, soy Oscar López Noguera y nos encontramos en una próxima oportunidad.